Hola, les saluda Yareli Bracamontes, bibliotecaria del Centro Cultural La Ibérica. El día de hoy damos continuidad a la serie de cápsulas en donde hablamos sobre literatura, palabra y cultura. El día de hoy damos continuidad al tema que expusimos en la cápsula anterior, que es el Congreso Feminista, el primer Congreso Feminista de Yucatán. ¿Por qué era necesario hablar sobre el papel de las mujeres? En este caso, hacia 1916, que era el contexto en el que se da este evento, pues si nos movemos unos años más atrás, pues veníamos del proceso histórico de la Revolución Mexicana. Como su nombre lo dice, una revolución es un acontecer histórico en donde se mueven todos los elementos que existían previamente, ¿no? Y también implicaba una actividad bélica, ¿no? Guerras, muertes por parte de la población, enfrentamientos masivos en donde se perdió parte de la población. Y bueno, históricamente, quienes usualmente se tiene el dato, ¿no? O se tenía el dato de que eran los que iban y afrontaban este proceso histórico de la guerra, pues eran los hombres. Y durante nuestro proceso, gracias al registro histórico que nosotros hemos hecho de nuestra historia, sabemos a día de hoy que no solamente eran los hombres los que iban a la guerra, por supuesto, eran, digamos, el porcentaje significativo, pero también en el proceso histórico de nuestra revolución hubieron mujeres en posiciones de poder, mujeres acompañando y tomando acción en estas actividades bélicas también, o dentro del contexto no solamente de la guerra, sino también desde la intelectualidad. Entonces, tras este evento, ¿no? Digamos, cataclísmico dentro de nuestra sociedad y de nuestra constitución como organismo, veníamos, ¿no? de una pérdida de población significativa, hombres y mujeres, pero a diferencia, por ejemplo, de lo que podemos ver en la pérdida de población masculina, ¿no? que tradicionalmente ha sido quienes han podido tener una formación académica y han tenido una importancia más relevante en la producción económica de una nación o de un estado. Cuando se pierde esta población, el organismo del país o del estado queda en desventaja porque no puede producir como antes de la guerra. Pero en el caso de la población mexicana, se tiene también este dato dentro de los procesos bélicos, por ejemplo, del siglo XX, que cuando los hombres van a la guerra, las mujeres tienen esta oportunidad de tomar actividades que no habían estado en la posibilidad de ejercer, y al verse en esta situación se dan cuenta de que pueden llevar a cabo actividades mucho más complejas, ¿no? Si se les da la posibilidad de aprender, y también se visualiza la posibilidad entonces de tener una vía diferente, ¿no? De tener ciudadanos capacitados para producir económicamente. Entonces, el tema, por ejemplo, de hablar sobre el papel de las mujeres en la sociedad y la importancia de darles un espacio en una formación académica, una formación educativa que les permitiera tener herramientas, ahora sí que herramientas para producir de manera mucho más significativa en la sociedad, y que también les proveyera, ¿no? de libertad económica y de capacidades diferentes a las que habían estado expuestas hasta ese momento, era un tema muy apremiante, era una deuda con las mujeres que habían participado dentro del conflicto bélico de la revolución, pero también era un aspecto que a nivel de la intelectualidad ya se había planteado desde la independencia, pero que no se había podido materializar. Las mujeres en el Congreso Feminista van a tomar diferentes líneas, van a ver, por ejemplo, a las conservadoras, a las moderadas y a las, digamos, extremistas, ¿no? En cuanto a lo que se necesitaba hacer para mejorar la situación de las mujeres de ese momento. Entonces, varios de los temas que ellas trataron, uno de los principales era la cuestión de la educación. Ellas tenían muy presente, recordemos que gran parte, un grueso significativo de las mujeres que participaron en el Congreso eran maestras o mujeres que tenían una situación de privilegio en donde habían podido acceder a una formación
de conocimientos primarios básicos, ¿no? Entonces ellas tenían de primera mano la experiencia de saber la posibilidad de acción que brindaba la seguridad, la capacidad de poder enfrentarse a una situación laboral de manera diferente cuando se tenían herramientas como la educación, ¿no? En ese momento no es que las mujeres hacia inicios del siglo XX no formaran o estuvieran completamente excluidas de la generación, digamos, de economía en el país. Tenemos el dato, por ejemplo, hacia 1895, cuando se da el primer censo en estos temas de la productividad, se sabe como resultado de ese censo que la población femenina representaba el 17.2% de la capacidad productiva del país y las mujeres llevaban a cabo actividades artesanales, digamos, ¿no? Eran, digamos, desde tortilleras, sombrereras, cajistas, ¿no? Dentro de los espacios un tanto más, digamos, intelectuales en la producción, no sé, de los periódicos, también estos espacios, ¿no? En donde de alguna manera el oficio se iba aprendiendo en función de la actividad y sin ellas tener un contexto que las cobijara, representaban ese porcentaje significativo dentro de la población mexicana para la producción de bienes económicos. Entonces, el contexto más adecuado que se les pudiera brindar era sin duda un factor que iba a ayudar a la economía de México en ese momento. También otros de los temas que ellas van a tocar, además de la educación, era su papel como sujetos políticos, los derechos que debían de tener como ciudadanas, que en ese momento no tenían del todo. También aspectos que tenían que ver con los derechos reproductivos, por ejemplo, ¿no? Este tema tan controversial, ¿no? Sobre el control natal para las mujeres. En ese momento, sus derechos educativos, el poder asistir a una escuela y tener una formación mucho más allá de los conocimientos básicos, así como también derechos laborales, ¿no? Con miras a aquellas mujeres que ya trabajaban, porque había mujeres que ya trabajaban, como hemos dicho. Incluso en el caso, por ejemplo, de Yucatán, un grupo de mujeres cerilleras, ¿no? Se organizaron y generaron, por ejemplo, su asociación, digamos, de trabajadoras, en donde ellas buscaban una mejora a sus situaciones laborales, ¿no? Pero ellas desde su situación de mujeres trabajadoras. Incluso también ayudaron a sus contrapartes hombres dentro del mismo oficio a generar este organismo, ¿no? De defensa de los derechos laborales. También parte de sus aspiraciones un poco más, digamos, altas, ¿no? En este aspecto del contexto del Congreso, era discutir la posibilidad de que las mujeres pudieran votar, y no solo votar, también ser votadas, tener la capacidad de tener una representatividad en la generación de las leyes, por ejemplo, que viera, ¿no? Desde la mirada de las mujeres dentro de estos espacios de la generación del poder, ¿no? Que es la generación de las leyes. Y estas solicitudes, estas reflexiones son muy valiosas porque nos dejan ver con qué claridad tenían las mujeres en ese momento su papel y su capacidad de acción a este momento. Sin embargo, hacia 1917, que es cuando se va a concretar, digamos, desde la parte legal, la transformación que va a tener el país en la Constitución de 1917, quedarán como deuda muchas de estas reflexiones y de estas solicitudes que se dan en este primer Congreso Feminista. Sin embargo, a día de hoy podemos ver y disfrutar mucho de lo que ellas aspiraban a poder tener hacia más de 100 años. Entonces, si algo de esta información te pareció interesante, si quisieras profundizar un poco más, te hago la invitación, por ejemplo, a buscar desde la distancia en un buscador el que tú quieras utilizar, a la Biblioteca Virtual de Yucatán, en donde tú puedes encontrar no solamente el formato en réplica, que es el que nosotros tenemos aquí en la biblioteca, sino ya podrás acceder a los documentos originales que se les ha habilitado para poder hacer una consulta a distancia vía internet. Entonces, de mi parte, eso es todo y agradezco haber podido estar contigo el día de hoy
Te dejo pues siempre las recomendaciones para poder cuidarnos entre todos, mantener nuestra distancia, tener las medidas de higiene correspondientes y nos vemos en la próxima cápsula. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.